Iniciemos ya directamente con la resolución de los ejercicios. Entonces los primeros ejercicios ya estaban ahí más o menos hechos. De todas maneras, vamos a volverlos a explicar para mayor claridad. Entonces, el primer ejercicio les Profe, dice... Ah, ¿qué pasó, Rafa? ¿Te escucho? profe, no lo veo rápido. ¿Por qué el de Lorentz cuando la dirección de la partícula y la dirección del campo magnético están en 0 grados, ¿por qué no está la fuerza? No entendí esta parte del video. Ah, si quieres, ahorita que lleguemos a ese problema, al problema de fuerza de Lorentz, hacemos un dibujo para ayudarte a entender por qué es que funciona. ¿Sí? Bueno, ¿por qué no funciona a 0 grados? ¿O por qué la fuerza es cero? Perfecto. Sale. Entonces, tenemos una espira. Entonces, primer detalle de los problemas, lean, ¿sí? Acuérdense, aquí nos va a pedir calcular un flujo. Entonces, no caigan en el terrible error de, ay, veo un 10 y ya lo sustituyo donde va la A. Muchos de los problemas les piden calcular áreas, que son pues, cosas muy sencillas, muy elementales que ustedes ya saben hacer. Entonces, aquí recordar que la fórmula de flujo es el campo magnético punto el vector de superficie. Ahora, aquí nos están dando unos valores para calcular el área y unos valores y el valor del campo magnético directamente. No nos están dando sus coordenadas vectoriales. Entonces, esta fórmula pasa a escribirse así. Entonces, primer punto y bien importante, el ángulo que les estoy colocando aquí no es el ángulo de esa figura, es el ángulo que existe entre el vector de campo magnético, la dirección del campo magnético, por eso le pongo ahí un subíndice B, y la dirección de la superficie. Entonces, aquí el vector de superficie es este, es el vector que me dice hacia dónde apunta la superficie. Puede ser también un vector que ustedes dibujen en la dirección contraria. Cualquiera de los dos es válido. Entonces, lo que necesitamos es el ángulo que existe entre estos vectores de campo magnético y el de superficie. Entonces necesitamos ese verde, o si usaran el de acá atrás, pues necesitamos este ángulo. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero que necesito que tomen en cuenta. ¿Cuál es el tipo de errores que se cometen en estos ejercicios? Que ustedes ven los datos y los empiezan a sustituir. Ah, mira un ángulo y ahí veo en la fórmula una teta que siempre lo usan para el ángulo, ahí lo pongo. No, ¿sí? Tienes que entender qué estás haciendo. Entonces, hay que comprender por eso muy bien las fórmulas para no cometer ese tipo de errores. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver si este ángulo de aquí es el ángulo de acá. De hecho, vamos a ver que no es. De hecho, fíjense, apunta hacia acá, mientras que este en realidad es un ángulo que apunta hacia acá, que lo estoy poniendo de color verde. Entonces, no es el mismo ángulo. ¿Sí? Pero bueno, prosiguiendo acá, pues vamos a calcular el área. Entonces es 0.1 multiplicado por 0.2. Y estos ya van a ser pues metros cuadrados. Entonces el resultado de esa multiplicación, punto 1 por punto 2, es 0.02 metros cuadrados. Entonces ya aquí no debe de hacer falta que yo lo esté mencionando. Ustedes ya deben de saber, ya les debió de haber caído el 20 después de 4 cursos, que hay que trabajar en Sistema Internacional de Unidades. El campo B pues es igual a 0.3 teslas. Y este ángulo que está aquí, bueno, el ángulo que existe, que son estos pequeñitos que colocamos aquí, son un ángulo de 60 grados. ¿Cómo sabemos que es un ángulo de 60 grados? Vean la línea del ángulo que les ponen aquí con esta. Forma un ángulo recto. ¿Sí? Entonces, para que eso se forme el ángulo recto, quiere decir que
por cruce de líneas, este ángulo tiene que ser el de acá, y lo que les falta para llegar, pues tiene que ser el de aquí. Entonces, de acuerdo a cómo se los plantea Tippens les dice que ese ángulo, que en el video lo llamamos el ángulo de la rampa, es de 30 grados. Pero el ángulo que existe entre el campo magnético y el vector, ¿cómo se llama?, de superficie, es de 60 grados. Entonces Tippens, ¿cómo se los explica? Utilice el seno. De hecho, la fórmula que les da Tippens es con un seno y yo les estoy dando un coseno. Entonces, si ustedes lo analizan con cuidado, van a ver que el seno de 30 pues es igual al coseno de 60. Y eso nos da el 0.5. ¿Sí? Entonces, en los dibujos, tengan mucho cuidado los ángulos que les están dando. Fíjense que si es el ángulo que van a sustituir en la fórmula o si hay una variante de fórmula como se los presenta Tippens. A mí para ciertas cuestiones no me gusta mucho el estilo de Tippens, ¿sí? Pero bueno, también es el libro como de nivel más adecuado a estas temáticas que yo conozco. Me he planteado ahí junto con el profe Rubén ponernos a hacer un libro de física como más adecuado, más al nivel bachillerato, pero pues bueno, no hemos tenido tiempo. Espero algún día en la vida escribir un libro de esos, pero pues en lo que llegue ese día, esto es lo que hay. Entonces, sustituyendo ya todos los datos, tendremos tenemos y tenemos Mucho ojo, ya no tiene unidades. Y les recuerdo que metro cuadrado por Tesla son los Webers, que son las unidades del flujo magnético. Entonces es 0.02 por 0.3 por 0.5. Y ya que hagan todo, les van a quedar 3 miliwebers. ¿Alguna duda con este ejercicio? Horacio, te escucho. Profe, ¿puede volver a repetir lo del ángulo, por favor? Sí, chécate. Tippens te da este ángulo que es de 30. ¿Ahí vamos bien? Sí. Este es el ángulo de 30. La línea roja que yo dibujé es el ángulo de orientación de la superficie. Y en la fórmula el que debes de sustituir es ese. ¿Sí? Es el ángulo que hace la línea roja con la superficie. La superficie vamos a ponerla de otro color. La superficie vamos a ponerla de morado. ¿Sí? Y ve, aquí el campo magnético coincide con la superficie. Entonces, el vector que estamos buscando, el ángulo que debemos de sustituir es ese morado. La pregunta obvia que queda es si ese ángulo morado que está ahí tiene que ver con algo, con este ángulo verde. ¿Hasta ahí vamos bien, Horacio? Sí. Entonces, esa es la dificultad. Saber cómo, si este ángulo es el mismo que el de acá, o al menos saber si con el ángulo de abajo puedo sacar el de arriba. Entonces, lo que sí me puedo dar cuenta es que esta línea verde está a 30 grados respecto a la horizontal. Entonces, digamos que aquí voy a dibujar una línea bueno, aquí ya la tengo, nada más es trasladarla hacia acá. ¿Sí? Entonces vas a tener esta línea. Entonces, esto que estoy aquí, digamos, coloreando completamente es el ángulo de 30 grados. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Ahora fíjate. Por eso era bien importante que pusieran atención en su curso de Matemáticas 2. Pero bueno, nunca le creen al profe. ¿Cuánto mide ese ángulo rojo que acabo de dibujar, Horacio? 180. 180. Entonces fíjate, no sé si te das cuenta que la línea roja y la línea verde hacen un ángulo de 90, o sea que este es de 90. ¿Estamos de acuerdo?
Sí. Entonces, si a 180 le quitas 90, ¿cuánto te queda? 90. 90. Entonces quiere decir que estos dos sumados dan 90. Y tú ya sabes que este vale 30. ¿Cuánto vale el otro? 60. 60. ¿Sí? Entonces, para resolver muchos problemas o comprender muchas veces de dónde salen los datos en estos ejercicios, la geometría es fundamental. ¿Sí? O acordarse de tanta cosa que vieron en geometría. No sé, ¿alguna otra duda? ¿O comentario? Miren, hasta está bonita la explicación del ángulo. Y es que es chistoso porque vengo de dar esa clase de donde resolvemos problemas de estos. A ver, de esos muchachos que les di clases, cuántos se van a FIMAS. Pero bueno, esa es otra historia. Vamos al siguiente ejercicio. Un electrón va de izquierda a derecha. Entonces aquí el electrón hace más o menos esto. En un campo magnético dirigido verticalmente hacia abajo. Campo magnético. Vamos a ponerlo de color morado. Entonces, este es el campo magnético. Y ahorita con este ejercicio vamos a contestar la pregunta que hizo Rafael Yair Antonio al inicio de la clase. Entonces tenemos ese campo magnético, nos dan la velocidad. Sí, de hecho aquí para la velocidad vamos a ponerle también el mismo color. O sea, esa línea roja representa la velocidad del electrón. Es 2 por 10 a la 6 metros por segundo. Y nos dicen que el campo magnético pues es de 0.3 teslas. Nos piden calcular la dirección y fuerza magnética que se ejerce sobre el electrón. ¿Sí? Entonces, primero vamos a hacer el ejercicio o el problema. Sí, vamos a hacer el ejercicio. Así para que vean que es bastante sencillo. Entonces, la fórmula que necesitamos es el vector de fuerza es igual a la carga multiplicado por el producto cruz del vector velocidad cruz vector de campo magnético. En esta fórmula es bien importante que sea V cruz B. A lo mejor no se acuerdan, pero si no se los menciono. El producto cruz es no conmutativo, o sea, no es lo mismo el primero por el segundo que multiplicar el segundo por el primero. ¿Sí? Entonces aquí es bien importante el orden en la fórmula. Ahora, en este ejercicio no nos están dando los vectores. Entonces, como no nos están dando los vectores, la fórmula de arriba la podemos transformar en esta. ¿Sí? Y aquí sustituir los datos directamente en sistema internacional. Entonces, aquí necesitamos nada más sustituir todos los números. Aquí para ganarle un poquito de tiempo al tiempo. Nada más yo pongo la sustitución y alguien con una calculadora váyalo haciendo. Este dato que coloqué aquí pues es la carga del electrón. O es la carga eléctrica que tiene un electrón. Lo pongo ahí ya para que no la tengamos que ir a buscar. 1.6 por 10 a la menos 19. Coulombs. La velocidad que nos la están dando aquí, que ya está en metros por segundo, entonces no hay que hacer ningún cambio. Entonces aquí va 2 por 10 a la 6. Metros por segundo. El campo magnético, 0.3 teslas. Y el ángulo que existe entre, otra vez, aquí lo omití, pero lo vuelvo a colocar. El ángulo que existe entre la dirección de la velocidad y la dirección del campo magnético. Entonces, este es muy obvio, aquí van 90. Y ustedes hagan esa cuenta en la calculadora.
Si alguien saca cuánto es, la pega ahí en el, ¿cómo se dice? La pega ahí en el chat para ponérselas. Entonces, esto es saber usar su calculadora científica. Ni más ni menos. Ahora, la dirección. De acuerdo, aquí se tiene que utilizar la regla de la mano derecha. ¿Sí? Entonces, para aplicar la regla de la mano derecha, y digamos que no se les olvide cómo hacer la orientación de los dedos, vean el orden de V y de B. Agarran el vector V, que es el rojo, y van a dibujar el ángulo hacia el vector B. Y les va a quedar así, que va a ser este ángulo azul, que tiene que ver con los 90 grados, que si se fijan aquí nunca les dan el 90, eso hay que sacarlo del dibujo. Entonces ahí está el ángulo. Del vector V, que es el primero, al vector B, que es lo segundo que tenemos en la fórmula. Entonces orientan sus dedos en la dirección de esta flecha, sus dedos de la mano derecha, menos el pulgar, y se van a dar cuenta que su pulgar debe de apuntar hacia adentro de la pantalla, ¿sí? O hacia adentro de lo que ustedes están viendo. Entonces, quiere decir en principio que la fuerza debería ir hacia adentro, pero aquí hay una sutileza. Como aquí hay un signo menos, la dirección de la fuerza ¿cómo se llama? Se voltea. Entonces, si su dedo apunta hacia adentro, pues ahora su dedo debe apuntar hacia afuera. Por lo tanto, la partícula aquí se va hacia afuera. Si ustedes vieran, digamos, esto con una vista superior, verían que la partícula, conforme avanza en el campo magnético, debe de hacer esto. ¿Sí? Y bueno, aquí para ser consistentes con los colores, pues bueno, esta es la trayectoria. No cambió. Esta es la trayectoria del electrón. Y aquí el campo magnético pues sigue apuntando en la misma dirección. Entonces esto es como si lo vieran hacia arriba, ¿sí? Es decir, el electrón conforme avance se debe de ir escapando o saliendo de la pantalla, ¿sí? Y aquí Horacio ya nos hizo el favor de poner el número, muchas gracias. Y como es fuerza, son newtons, ¿sí? Entonces, esta fuerza es muy pequeñita. Entonces, en realidad las fuerzas magnéticas que puede experimentar un electrón son en la práctica muy pequeñitas. Para que esta fuerza fuera pues de mayor consideración, necesitamos más carga, es decir, muchos electrones. Ahora vamos a explicar por qué no experimenta, por qué cuando van en la misma dirección el campo y la carga, no experimentan fuerzas, que es la duda del principio de la clase. Para explicarlo muy bien, o entenderlo muy bien, hay que pensarlo en términos de imanes, ¿sí? Entonces, sabemos que norte con norte se repelen, sur con sur se repelen, norte con sur se atraen. Entonces, eso quiere decir que debe de haber como cierta combinación de líneas de campo que produzcan que las cosas se jalonen. Entonces, hay que pensar esto como el campo de un imán, y para que esto tenga sentido, el electrón debe de tener un campo magnético, y bueno, un electrón en movimiento se puede entender como corriente. Entonces, en un dibujo adicional, acá vamos a tener el electrón y vamos a dibujar el campo magnético del electrón. El campo magnético del electrón es un campo circular que aparece a lo largo de donde él se está desplazando. De acuerdo a la regla de la mano derecha, es un campo que en la parte de aquí arriba vendría hacia nosotros, por eso le vamos a poner un punto, y que por la parte de abajo se sale. Entonces tenemos un campo magnético circular alrededor de él. ¿Hasta ahí vas pescando la idea, Rafa? Sí, profe, vamos bien. Vamos bien. Entonces aquí tenemos este campo magnético. Y fíjate, digamos que un cachito del campo magnético en un dibujo tridimensional, digamos en el cachito de aquí, es una línea que va hacia abajo, ¿no? Te lo puedes imaginar así. Luego ya más abajo es una línea que entra, del otro lado es una línea que sube. Es más o menos como una trayectoria así, ¿no? O puesto todavía en mejor calidad de dibujo,
debería de ser como algo como esto. Entonces, durante este pedazo tenemos un campo que, si te fijas en el que, si esto lo mandas al dibujo de abajo, ve cómo coinciden estas líneas de campo con las líneas de campo de acá. ¿Vamos bien, Jair? Se le cortó lo que estaba diciendo, profe. Otra vez lo repetimos. Entonces ya estamos de acuerdo que durante un cachito de aquí vas a tener estas líneas de campo que coinciden con las de abajo, con la misma dirección del campo magnético externo. Aquí no está dibujado el campo magnético que produce el electrón en movimiento, pero sí tenemos el campo magnético del, ¿cómo se llama?, externo del imán. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Entonces, sí, estos dos campos magnéticos coinciden en dirección, ¿sí? Coinciden el arriba y el abajo, con el abajo del campo magnético externo. Entonces, como tienes coincidencias de líneas, existe fuerza y la partícula es deflectada, ¿sí? Y ocurre este fenómeno. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Deflectar, ¿qué es deflectar, profe? O sea, que la partícula se desvía. En lugar de irse derechita, por culpa de este campo magnético externo, se empieza a desviar. Deflectar es un sinónimo de desviar. Gracias, profe. Sale. Ahora, cuando la partícula tiene la misma dirección del campo, vamos a hacer el dibujo por acá. Vamos a tener que, por ejemplo, la partícula va hacia abajo y el campo magnético va también hacia abajo. ¿Sí? Y esta también debería ser morada. Entonces aquí tenemos la misma dirección. Entonces, en cuestión de términos de la fórmula, pues bueno, como es el mismo, o sea, como es la misma dirección, el ángulo entre el campo magnético y la velocidad es cero, entonces el seno de cero da cero. Esa pudiera ser como una explicación matemática, ¿no? Ahora, la explicación física. Vamos a dibujar el campo magnético. Aquí vamos a aprovechar un color diferente. De, ¿cómo se llama?, del electrón. Entonces el campo magnético sería así, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo, Rafa? Sí. Digamos que esa trayectoria circular en un dibujo 3D, en la parte de atrás adelante tendrías esto, que lo podríamos nombrar el eje X, y en las partes laterales tendrías más o menos algo como esto, en un dibujo tridimensional, que le podríamos llamar el eje Y, ¿no? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. ¿En qué dirección va la línea morada? Vamos a tratar de ponerle más perspectiva, ¿sí? O sea, para que esto... ¿Sí? Estos que están inclinados son el Y, estos que están acostados son el X. Y el campo magnético lo voy a poner de color morado. Va hacia acá. ¿Estás de acuerdo que va en el Z? ¿Sí estás de acuerdo que va en el Z o no, Jair? Sí, profesor, de acuerdo. Sale. Entonces, este campo magnético le está dando vueltas al electrón. De hecho, esta es la dirección de movimiento del electrón. Entonces, ¿cómo se llama? El campo magnético, como tiene la misma dirección, fíjate que no hay coincidencia de líneas. O sea, el campo magnético lo tienes en el plano XY, mientras que el campo magnético externo lo tienes en el Z. Entonces, no coinciden las líneas, y si no coinciden las líneas, no hay fuerza. ¿Más o menos quedó contestada tu pregunta? Ya con este dibujo que hizo me quedó muy claro, profe. ¿Sí? Entonces, por eso cuando van en la misma dirección, la partícula eléctrica no experimenta las fuerzas magnéticas, porque las direcciones de los campos son todas perpendiculares. Entonces, para que exista ese proceso de fuerza, tiene que haber coincidencia, y esa coincidencia solo se logra cuando no va paralela. Si esta va ligeramente inclinada, la fuerza que va a ir experimentando aquí va a ser menos. Entonces, aquí es cero, aquí es máxima, y cualquier punto intermedio
lo que hacemos es descomponer esto en X en sus dos componentes. Entonces, más o menos por ahí va la cuestión de la fuerza de Lorentz. ¿Sí? Esta explicación que te acabo de dar no es algo que ¿cómo se llama? Que más o menos aprendí hasta que estuve en el posgrado, imagínate nomás. Entonces, a veces uno, no lo digo porque yo sea bueno o mal profe, pero híjole, a veces me encontré con algunos profes bien chidos. Bueno, siguiente ejercicio. Tenemos un alambre en este ángulo, ¿sí? Por el alambre, obviamente van pasando partículas cargadas, puesto que lleva una corriente. Entonces queremos saber qué fuerza va a experimentar el alambre debido a este campo magnético que se encuentra en dirección horizontal. Aquí para completar más el dibujo, ay, se me va muy chueco el mouse y aquí no le puedo poner deshacer. Entonces tenemos un campo magnético así externo. Aquí nomás nos pusieron una línea, pero debemos de tener todo ese campo magnético. Entonces para resolver aquí lo que vamos a necesitar hacer es la fuerza de Lorentz, que deja copiarla de mi otra. Como nos dan las direcciones, podemos utilizar esta fórmula también. Y aquí el truco está en, de acuerdo a cómo se explica en el video, pues acordarnos que la velocidad que debe de tener las cargas que van atravesando este alambre, pues debería de ser así muy simplemente el largo del alambre entre el tiempo que la carga tarda en atravesar del inicio al final del alambre. Y aquí reacomodando un poco las letras, si dejamos Q entre T, pues ya debemos de saber que eso es corriente. Nos queda la longitud del alambre, el campo magnético y el seno del ángulo, en este caso del ángulo que existe entre la corriente y el campo magnético. ¿Sí? Y aquí la fórmula de fuerza pasa a transformarse en esta: corriente por largo del alambre por campo magnético por el seno del ángulo que hay entre I y B. Entonces aquí nada más hay que sustituir los valores. Ustedes sustituyanlos. Ya no me interesa. Nada más hay que ver que todo esté en las unidades correctas. Campo magnético .2. Acuérdense que debe de estar en metros. Entonces se transforma en este número, ¿sí? La corriente ya la tenemos, está en amperes, sistema internacional. Entonces se sustituye así como está. Y el ángulo que existe entre la corriente y el campo magnético, pues se los están dando. Es este ángulo, que sí son los 30 grados. Entonces hacen la sustitución y sacan la fuerza. Les va a dar también una fuerza en general pequeñita. Ahora, dirección de la fuerza. Esta es la parte latosa y complicada. Para la dirección de la fuerza, dibujo una de las líneas de campo magnético y dibujo una de las, en este caso la corriente, que la quise poner de color morado, ¿sí? Entonces va así. Y entonces, como la corriente tiene que ver con la velocidad, hacemos la dirección del ángulo, tiene que ser de la corriente en este caso. Vean cómo acá en la fórmula de primero puse la corriente y después pongo el campo magnético. La dirección de la corriente hacia el campo magnético, que es la línea negra. Entonces, si ustedes colocan sus dedos de la mano derecha apuntando en esta dirección, el pulgar debe de apuntar hacia ustedes. Entonces quiere decir que el alambre va para afuera. Es decir, este alambre va a venir o se va a jalonear hacia afuera de la pantalla, ¿sí? Aquí les voy a platicar les voy a plantear una aplicación bien interesante.
Cuando ustedes tienen dos cables con corrientes eléctricas en esas direcciones, de acuerdo a la regla de la mano derecha, en la parte de arriba van a tener puntitos porque el campo magnético sale. Y en la parte de abajo van a tener tachitas porque el campo magnético entra. Entonces este dibujo se replica. Los puntitos los pueden interpretar como un polo. Los otros puntitos, las tachitas las pueden interpretar como el otro polo. Digamos que de una manera muy muy hipotética, es como si acá arriba tuvieran norte y aquí abajo tuvieran sur. Aquí arriba tienen norte y aquí abajo tienen sur. Pregunta de examen: ¿los alambres se atraen o se repelen? Se atraen. Se tienen que atraer. Entonces, si le van a entrar a la ingeniería eléctrica y van a poner cableado de muy alta tensión, las líneas de alta tensión tienen que tener suficiente separación para que el campo magnético que producen en virtud de la ley de Ampère no hagan que los cables se jaloneen y se lleguen a tocar o se desvíen, o incluso estas fuerzas pueden llegar a ser considerables que pueden deformar o romper los alambres, ¿sí? Ya cuando las corrientes son altísimas. Igual, si ustedes van a hacer el diseño de algún equipo que tenga una alta corriente, pues bueno, deben de tener cuidado cómo le van a acomodar los cables, ¿sí? Entonces en las líneas de alta tensión, si van a tener dos, para evitarse el problema, lo único que necesitan es, para que estas cosas estén bien ubicadas, la otra línea de alta tensión, pues pónganla en la otra dirección, ¿sí? Entonces si la ponen en esa dirección, los puntitos ahora quedan abajo y las tachitas quedan arriba. Y entonces estos alambres, en lugar de atraerse, se van a repeler. Entonces cuando vean líneas de alta tensión y están juntitas, lo más común es que una va de ida y la otra va de regreso, otra va de ida y la otra va de regreso, para que se mantengan equilibradas, ¿sí? Entonces algo tan sencillo como eso para el diseño de un cableado de líneas de alta tensión. ¿Alguna duda con este? Creo que no. Ahora, vamos a los problemas. Estos son los problemas latosos, por eso los presenté primero. Son problemas donde hay que tener mucha interpretación, mucho cuidado con las cosas. Estos problemas que siguen, particularmente este, ya son problemas muy sencillos. Quieres determinar el campo magnético en el aire a una distancia de 5 centímetros del alambre largo por el cual circula una corriente. Entonces, tenemos un alambre largo y queremos saber el campo magnético que hay a 5 centímetros. Es decir, digamos ahí. Entonces, formulazo. Necesitamos esta de aquí. Entonces, si alguien nos pasa cuánto da la corriente de aquí, calcúlela. Nada más sustituyan los números. Digamos que eso ya a estas alturas no, si no lo saben hacer, pues hay que ponerse a repasar las carencias. Ya después de tanta friega que les ha puesto el profe, pues ya es como de risa. Entonces vamos a necesitar esta fórmula. Entonces para esta parte hay que reconocer las fórmulas para los casos que les pudieran pedir a ustedes calcular. Entonces aquí está. Entonces aquí nada más es una simplísima y sencilla sustitución y hay que verificar que las unidades estén correctas. Entonces aquí ya nos dan lo que vale esto que puse aquí es la constante magnética del aire, que es equivalente a la del vacío. Nada más que aquí no se alcanzó a ver, pero aquí es un -7. Ahí como que veo un comentario duda. No. Que me andan mandando mensajes. Entonces aquí van a poner 4 pi por 10 a la -7
teslas, perdón, si Tesla por metro entre amperes son las unidades de esa fórmula. Y aquí abajo va el 2pi. Y la distancia en metros, o sea 0.05 metros. Entonces, y aquí nos faltó la corriente. Aquí tenemos la constante, vamos a ponerla en un paréntesis, y aquí nos falta poner la corriente. La corriente que nos están dando es de 8 amperes. Entonces hay que hacer estas cuentitas, que son bastante sencillas. El pi se cancela con el pi. 4 por 8 da 16, 16 entre 2 da a 8. Y si 8 ustedes lo dividen entre 0.05, les va a dar 160. Entonces aquí les va quedando 160. Y aquí tienen el por 10 a la menos 7. No hay que olvidarlo. Metro con metro de aquí se cancela. Amper de aquí con amper de aquí se cancela. Y nos quedan teslas. Y ese es el resultado. ¿Sí? Si ustedes escriben en su calculadora 160 exponente a la menos 7 y le dan igual, lo van a poder dejar como 16 por 10 a la menos 6, que eso significa microteslas. ¿Sí? Y este es el resultado del campo magnético. Entonces, en este problema solo hay que tener cuidado con las unidades, usar bien la calculadora. Aquí ya saben que a mí me gusta hacer las cosas de formas más algebraicas, pero si ustedes quieren hasta sustituirle ahí el pie en la calculadora, deberían obtener un resultado muy cercano a 16. Deberían obtener un número tipo 15.9 o 15.99. ¿Alguna duda con este ejercicio? Bueno, vamos con el que sigue. Un solenoide se construye con un devanado de 400 vueltas de alambre en un núcleo de hierro de 20 centímetros. ¿Sí? Es decir, este es el diámetro, no lo dice el programa, pero este es un diámetro. ¿Sí? Entonces, la permeabilidad relativa del hierro es de 13.000. O sea, aquí les pongo la fórmula de permeabilidad relativa. Si despejan la mu, pues debe de ser 13.000 por esta constante. ¿Sí? Entonces aquí va por mu 0 y luego ponemos lo que valga la mu 0. ¿Qué corriente se requiere para producir un campo magnético de 0.5 teslas en el centro del solenoide? Entonces, para hacer este ejercicio, formulazo, necesitamos esta. Entonces vamos a abrir otro editor. Y copiamos la fórmula. Campo magnético es igual a la constante magnética por el número de vueltas por la corriente eléctrica entre el largo del solenoide. ¿Sí? Entonces esos 20 centímetros no se crean, no eran un diámetro, es este largo. Y nos falta el editor, que debe de ser este de aquí. Entonces nada más hay que ya la fórmula está despejada, solamente hay que sustituir. No se crean, nos está pidiendo la corriente. Y bueno, despejar ahí la corriente pues es bastante sencilla. Es B por L entre mu n. Y aquí pues ya solo hay que sustituir todos los datos. Entonces, como nos quedan 3 minutos, yo ya nada más escribo los datos. Quieren 0.5 teslas. El largo tiene que ir en metros.
es decir, aquí va a 0.2. La constante magnética que vamos a usar ahora es 13.000 multiplicado por lo que vale mu0. Y bueno, aquí va a ser 3. Toda esta constante la voy a poner en un solo paréntesis. Y aquí iría multiplicado por 4pi por 10 a la menos 7. Y las unidades, que estas unidades siempre se me olvidan, pero las tenemos acá, que son Tesla metro por ampere. Aquí lo tenemos. Aquí van Tesla metro por ampere. Y aquí van el número de vueltas o el devanado, que son 400. Entonces hagan esa cuenta en la calculadora. Y ese sería todo el ejercicio. Entonces, como verán, de aquí para atrás los ejercicios son muy sencillos. Es ubicar la fórmula y hacer un simplísimo despeje. No sé si hay alguna última duda o comentario. Hasta aquí paro la clase, aquí detengo el video.